Hola, ¿ha visto a esta persona? ¿Ha visto a esta persona? ¿Aún está en Egipto? ¿Aún está aquí, en Egipto, o se ha ido? ¿Esta persona está aún en Egipto? Sí. ¿Le han visto antes? ¿Sí? ¿Aún está en Egipto? No. ¿Ya no está aquí? ¿Aún está presente en algunos pequeños lugares? ¿Aquí? No. Quiero decir, no del todo. No. ¿Conoce a esta persona? Se ha ido. He estado preguntando a muchos egipcios dónde han visto al hombre de esta foto. Me han estado contando que está más o menos desaparecido, pero que antes tenía una gran presencia en Egipto. Y antes de que piensen que es Mubarak, es este hombre Miedo. Se llama Miedo. Es el factor miedo. Quiero descubrir por qué tenía tanta presencia y cómo más o menos está desapareciendo. El 11 de febrero de 2011, Egipto se liberó de las cadenas de la tiranía y la dictadura. 18 días de revolución triunfaron y acabaron con el dirigente del país. Una sucesión de acontecimientos dentro del país y por todo el mundo árabe nos mostraba a millones de personas en Egipto sublevarse y demandar el final de un brutal régimen. Sin embargo, entender el verdadero alcance de la exitosa revolución egipcia reside en el alcance del miedo y la supresión contra los egipcios. Desde el año 1995, Egipto pasó por una época de riesgo de dictaduras militares. Fue en los años 70, en la de Anwar el-Sadat, cuando en Medio Oriente, Egipto hizo un cambio dejando la unidad árabe para formar parte de la hegemonía política occidental. Este cambio de postura fue enormemente impopular y se hizo contra la voluntad de la gente. Sadat fue el que pagó con su vida. Más tarde fue asesinado. Su anterior vicepresidente fue proclamado como el nuevo líder. Hosni Mubarak tomó posesión del cargo en 1981 y retomó los trabajos que Sadat había dejado atrás, incluyendo su cercana relación con el intransigente régimen de Israel. Utilizaba la seguridad nacional, que lo controlaba todo. Tenía el control sobre la seguridad del Estado y la policía. Oprimía a su pueblo. Esto llevó a Egipto a convertirse en un Estado policial. Con leyes de emergencia vigentes, Mubarak usaba su autoridad para limitar la libertad, acabar con cualquier oposición y mantener a la familia en el poder. Esto les venía bien a sus aliados, quienes a su vez le apoyaban internamente con grandes sumas de dinero. A medida que pasaban los años, Mubarak se volvía más autoritario. Se usaba la tortura como arma para aterrorizar y controlar a las masas. Al principio había mucho miedo. Intimidación por parte de las fuerzas policiales a través del secuestro, y el encierro entre rejas se volvió algo normal. La seguridad del Estado controlaba las actividades de la gente para asustarla. Había miles de personas en prisión. No había razón para que activistas políticos y otros estuvieran presos. Se expusieron a una tortura tremenda. El gobierno transformó Egipto en un estado de terror. Mubarak mantenía su gobierno dejando a la mitad de la población en la pobreza. Y fue el factor miedo el que le hizo creer que podía silenciar a la nación. También se amenazaba frecuentemente a instituciones públicas y privadas para que no cruzaran la línea.
Como periodista que trabajaba en los medios de comunicación, no podía decir cosas que sacaran a la luz la corrupción del gobierno. Se había advertido a la seguridad del Estado sobre los medios de comunicación. Y si hubiese querido sacar algo contra el gobierno, no habría sido publicado. A lo largo de las décadas, se organizaron movimientos contra el gobierno para demandar reformas y derechos para la gente. Grupos como Kefaya y 6 de abril organizaron protestas y mítines en la capital y los alrededores. Encontraron un fuerte medio en el que difundían su mensaje. Teníamos un nuevo medio. Un medio donde podíamos decir lo que quisiéramos. Al contrario que en los medios tradicionales. Distribuíamos nuestro mensaje por YouTube, Facebook, Twitter. No había control sobre lo que publicábamos. Era un medio libre. Había más verdad. Porque estaba en manos de la gente. Ahmed Maher, uno de los fundadores del movimiento 6 de abril, fue arrestado por las autoridades egipcias con otros 14 miembros y fueron acusados de traición al régimen. Sufrió maltrato físico y abusos, pero después se desveló que había sido uno de los afortunados. La seguridad del Estado egipcio salió en tropel contra el activismo. En junio de 2010, un incidente que se desveló más tarde tomó la forma de Khalid Said. Las fuerzas de seguridad se llevaron a este joven de la ciudad de Alejandría después de que intentara sacar a la luz la corrupción policial a través de Internet. Fue torturado hasta la muerte con repetidos golpes en la cabeza. Las autoridades egipcias trataron de ocultar la horrorosa muerte de Said, pero la historia comenzó a difundirse por Facebook. La página Todos Somos Said tenía más de 1 millón de seguidores. A medida que crecían los crímenes y la corrupción, había más demandas por un cambio. Las elecciones egipcias de finales de 2010, que habían sido amañadas en cuanto a votos, junto con los ataques de Israel a Gaza y la complicidad de Mubarak en ello, hizo crecer la furia de todos los ciudadanos egipcios. Sin embargo, todos los acontecimientos se quedaron cortos, dando motivos para hacer una revolución. Desde luego, el tema del temor es importante e hizo disminuir el número de participantes activos. Todos los egipcios sabían las terribles condiciones en las que vivían y querían hacer algo, pero existía miedo entre muchos de ellos. En una página en Facebook encontramos cientos de miles de personas que nos apoyaban y decían: «Dios está con vosotros». Sin embargo, en el terreno solo había unas 5.000 personas. Había miedo a ser maltratado físicamente, encerrado. Había mucho miedo a ser activista político en Egipto. El catalizador de la revolución egipcia iba a llevarse a cabo en otro país. La revolución tunecina contra el Abidine Ben Ali fueron los momentos que definieron el comienzo de la confrontación al miedo. El nuevo sentimiento de fe y esperanza llenó las calles de Egipto. La revolución tunecina fue el momento de llamada a la revolución en el mundo árabe. Túnez dio ayuda a la gente para creer que podían cambiar la política. Se dieron cuenta de que la nación podía conseguirlo, si así lo quería. ¿Podíamos hacer un cambio? La respuesta era Túnez. Había luchado con independencia, sin ayuda exterior, con posibilidad de hacer un cambio, y triunfaron. Ahora los jóvenes egipcios tenían miedo del pasado. Ahora tenían esperanza. Sintieron que si hacían algo, también triunfarían. Cada día miles de personas se suman a la página de Facebook. Túnez era un ejemplo muy cercano para nosotros. Era una nación árabe como la nuestra. Padecíamos el mismo dolor y el mismo miedo a ser asesinados. Y cuando el 21 de enero se llamó a la protesta, supimos que seríamos capaces de hacer lo mismo que Túnez. La gente tenía esperanza y estaba preparada. Asma Mahfoud, la activista de 26 años, subió una serie de vídeos a YouTube animando a todos los egipcios a unirse a las protestas del 25 de enero. Les pedía que no tuvieran miedo. El vídeo fue lo que prendió la llama.
Estoy haciendo este vídeo con un sencillo mensaje. Estamos organizando una protesta masiva para el día 25. Queremos vivir en este país con dignidad, como seres humanos. El gobierno tiene un presidente y una seguridad corruptos. A quien quiera que diga que no sirve protestar porque habrá poca gente, le quiero decir que ellos son el problema y que son unos traidores, como el presidente y las fuerzas de seguridad. Seréis responsables de lo que nos ocurra mientras permanezcáis sentados en vuestras casas. Nunca digáis que no hay esperanza. La esperanza solo desaparece cuando decís que no la hay. Mientras sigamos unidos, habrá esperanza. No temáis al gobierno, solo temed a Dios. El poder de las redes sociales se volvió imparable. Los días previos al 25 estuvieron llenos de actividad por Internet. La gente se preparaba para llenar las calles. La idea que había detrás de la manifestación del 25 de enero era la de protestar contra las fuerzas de seguridad y los casos de violencia física y corrupción. Recuerdo gente a la que conocía caminando, totalmente en estado de shock a causa de los cientos de caras que no habíamos visto nunca antes. Quiero decir, en la gran manifestación podías reconocer prácticamente cada rostro. Y esto lo organizamos nosotros y superó todas nuestras expectativas. Cientos y miles de egipcios salieron a las calles de la capital y otras grandes ciudades. No eran conscientes de la magnitud de su misión. Como en el pasado, el gobierno de Mubarak decidió tomar medidas brutales y lanzó todas sus fuerzas contra estas manifestaciones. Los manifestantes, desarmados, fueron tiroteados. Esta acción provocó a la gente, que aumentó sus protestas. Cabía la posibilidad de que las protestas terminaran de este modo, sin llegar a más, de tal manera que las fuerzas de seguridad solo cometieran el error de hacer una masacre en Suez, así como en la Plaza Tahrir en El Cairo. Las primeras protestas se contaban por miles, pero el error cometido por la seguridad del Estado llevó a que las protestas se convirtieran en revolución. Durante los días siguientes, las protestas fueron a más. El impulso del cambio frente a Mubarak y las muertes de los manifestantes fueron los momentos en los que la barrera del miedo se desintegró. Esta fue la primera vez que los manifestantes no tenían miedo de la policía y que se enfrentaban a ellos con todas sus fuerzas. Era muy difícil que la policía hiciera frente a una multitud sin miedo tan numerosa, porque ellos solían operar usando el miedo. Cuando la gente sintió que había esperanza, salió a la calle y se encontró con que les pegaban e incluso los mataban. Pero sintieron que podían ganar. Esa fue la clave. La presencia de la esperanza hizo que desapareciera el miedo. Con la creciente agitación, Mubarak decidió dirigirse a la nación. Este fue su intento para recuperar el apoyo. Esta gran nación es mi hogar, así como el hogar del resto de los egipcios. He vivido en y para ella, y para defender su tierra, soberanía e intereses. En su tierra yo moriré. La historia nos juzgará a mí y a todos nosotros, a nuestro favor o en nuestra contra. Yo creo que el presidente ha jugado con emociones muy egipcias, utilizando expresiones como querer morir en Egipto. Ha utilizado el miedo de dejarles sin comida, sin pan, y la gente ya no se siente amenazada por cosas como estas. Mubarak trató de poner fin a las manifestaciones, intimidando con la advertencia de que anteriores ciclos de violencia habían causado destrucción y muerte. Se empezó a extender el rumor de que la operación estaba dirigida por una agencia extranjera, urdiendo un plan contra el país. El discurso de Mubarak fue inteligente. Habló de limpiar el país, sin nombrarse más a sí mismo. Fue tan sorprendente que la gente empezó a decir, vale, tranquilicémonos. Dijo que dejaría la presidencia en unos meses. Mubarak siguió intensificando el uso de la fuerza con la esperanza de que se vinieran abajo por la presión para poco después desaparecer. Fue más o menos ahí cuando Mubarak intentó todo lo posible para acabar con la revolución. Justo desde ahí, tiraban piedras contra los manifestantes y amenazaban la vida de las personas. Cargaban contra ellos con furgones policiales. La situación era realmente tensa.
muchos manifestantes temían por sus vidas, pero el miedo a que si se retiraban, la opresión fuera aún mayor, hizo que siguieran resistiendo. Gamberros en camellos y caballos intentaron atacar y separar a la multitud. Derivó en un sangriento enfrentamiento. Después del incidente de los camellos, decidimos que esto debía acabarse. No cabía lugar para un día más de Mubarak en el poder, aunque eso significara que todos perdiéramos la vida. Esta escena que están a punto de ver ilustra la violencia con la que cargaban contra los manifestantes. Usaban distintos tipos de armas, además de armas de munición. Los francotiradores también usaban armas de fuego. Después de lo que pasó en Suez, Alejandría y otros lugares, la gente había visto mucho derramamiento de sangre, y esto podía ponerse en contra del gobierno. Veían que estas protestas se hacían hueco en los alrededores. Estaban dedicando sus vidas a la revolución. Los manifestantes en esta ocasión se contaban por millones. Mubarak había utilizado todas sus cartas. Hizo un último intento por derrotar a los manifestantes. Intentó hacerlo de forma psicológica. Egipto está pasando por tiempos difíciles, por lo que no es justo que continuemos, ya que causaría más pérdidas y dañaría a nuestra economía. Nunca he buscado conseguir el poder o la popularidad falsa. Confío en que la mayoría de la gente sepa quién es Hosni Mubarak. Me duele ver cómo se me está tratando por parte de algunos de mis compatriotas. El discurso de Mubarak no funcionó. La gente no se creería una palabra esta vez. Estaba claro que tenía que dimitir. Este asesino sale en la televisión y habla sobre aquellos que han sido asesinados. Él es el responsable de sus muertes. Al 11 de febrero se le llamó el Viernes de la Partida. Fue durante los rezos matutinos, justo un día después del último discurso de Mubarak, cuando se hizo el comunicado por el que la gente había estado luchando. Después de rezar por la mañana y por la tarde, algunos manifestantes se habían dirigido al palacio de Mubarak. De repente la gente comenzó a cantar y a bailar. Había mucha felicidad. Yo me quedé parada, sin entender qué podría significar. La mayor alegría llegó del palacio de Mubarak. Las noticias nos sorprendieron. El presidente se había ido. Todos nos pusimos increíblemente contentos y nos postramos en el suelo, agradeciéndoselo a Dios. Sentíamos aturdimiento, libertad. Era la primera vez que saboreábamos la libertad. Egipto resurgió de las cenizas del estado salvaje y despertó al sentir el aroma a democracia. Tuvo lugar un referéndum nacional y fueron las primeras elecciones libres y justas en Egipto desde la caída de Mubarak. Millones de egipcios están muy emocionados de poder votar hoy. Es la primera vez en mi vida que siento que mi voto va a servir de algo. Viví el momento histórico que llevó a millones de personas a votar. Todos con la confianza de ser representados de verdad. Este es un momento sin precedentes en la historia de Egipto, en el que nadie hubiese creído poder formar parte hace unos meses. Con cualquier cosa que trajera este referéndum, los egipcios permanecerían unidos, un resultado normal después de hacer una revolución.
Hoy puedo decir no. No me gusta lo que haces. Debes hacer esto, no lo otro. ¿Y cree que las cosas serán mejores? ¿Cree que habrá más libertad? Sí, lo creo. Está muy bien escoger lo que quieres. Hoy el gobierno respetará lo que la gente decida. Será bueno para ellos. Las elecciones han sido un verdadero símbolo de la democracia. Partidos políticos e individuos pueden expresarse sin intimidación o miedo a ir a prisión, a ser maltratados físicamente o psíquicamente. Esto también nos dicta el final de una era en la que los gobiernos podían hacer lo que querían para promover sus intereses, oprimir a la democracia y a la libertad de Egipto. Israel diría, y Netanyahu diría, que Mubarak era un líder estratégico para Israel, el sirviente ideal para Israel, un participante en la guerra contra Palestina o el Líbano. La historia ha terminado. El doctor Abdel fue uno de los mayores críticos de Mubarak. Escribió libros y artículos prediciendo los eventos que tendrían lugar en la Plaza Tahrir. También escribió un libro prediciendo el final de Israel. La visión de que Palestina es una causa árabe, una causa islámica, es correcta. Y hay también una visión de que es una causa nacional para Egipto, un asunto interno. Cualquier gobierno democrático árabe priorizará el interés nacional. Y la presencia de Israel supone una amenaza para algunos países árabes. Hablando sobre las causas de la revolución con 3 estudiantes universitarios, me fijé en una pegatina de Palestina que había en una ventana. Me pregunté qué significaba Palestina para estos jóvenes. Creo que cualquier niño nacido en Egipto lleva a Palestina en su corazón. Para nosotros Palestina es un asunto muy importante. Cuando los egipcios nos sublevamos, no solo lo hicimos por nuestros derechos, sino también por los de los palestinos. A comienzos de este año ha nacido la tercera intifada palestina. La juventud egipcia ha creado una página y grupos en Facebook preparándose para el próximo alzamiento. Ahmed es uno de estos jóvenes. Forma parte de la delegación para acabar con el cerco a Gaza y es también descendiente del gran Salahuddin bin Ayyubi. La situación en Egipto era dura. El régimen de Mubarak era un gran aliado de los sionistas. Mientras estábamos en la Plaza Tahrir durante la revolución, nuestros ojos estaban puestos en Palestina, en Gaza. Ahora tenemos la oportunidad de romper el cerco a Gaza. No es el mismo lugar el Egipto anterior a la revolución que el posterior a la misma. Ahora Egipto es libre y digno. Las protestas aquí, en la Plaza Tahrir, no han decaído, ni tampoco la causa palestina. Muchos creen que la mejor forma de acabar con el cerco a Gaza es crear lazos cada vez más fuertes entre los egipcios y los palestinos para acabar con todos los obstáculos que haya por el camino. Esta no es la última revolución. Esta es la primera revolución. Estamos de camino a más revoluciones que serán más violentas. Sabemos cuándo ocurren terremotos. La hora de los terremotos en Egipto ha llegado. Este es el primer terremoto, pero no el último. La revolución egipcia ha logrado muchas cosas, muchas de las cuales no se conocen en el exterior, pero internamente no es solo la caída de Mubarak, es también la caída de la corrupción, del miedo, el inicio de la esperanza, del progreso, la libertad, la democracia. La revolución egipcia es el inicio de un nuevo color en todo el mundo árabe. 2011 se ha convertido en un punto crucial en la historia. El miedo hace acto de presencia en algunos sitios, pero una cosa está clara. El miedo no podrá someter a los egipcios nunca más.